Están. Bueno, entonces acá empezamos como un proceso un poco de mirar cuáles son esos elementos ideales para tener una educación ideal y tener esos resultados esperados en desarrollo de base y en educación. Entonces lo empezamos a mirar con el primer grupo más como hacia el como general y después lo fuimos aterrizando con los otros grupos hacia actores. Entonces un poco la discusión al principio se dio mucho más acá y hemos empezado como a complementar esta parte de cómo medirlos, que es más difícil. Pero entonces empezamos a identificar cosas por actores. Entonces, por ejemplo, escuelas que trabajan en conjunto con las familias, escuelas de padres más participativas, familias más involucradas. Acá ya empezó la parte de docentes y como tener docentes más con un trabajo más valorizado, más dignificado, con apertura a los padres de familia, una comunidad protectora de los niños y una comunidad sobre todo alineada también a las necesidades de enseñanza y de las necesidades de ese territorio en particular, una integración mucho más fuerte entre los distintos actores y identificamos como temas transversales que son como la autonomía, el empoderamiento, la corresponsabilidad, valores, habilidades para la vida y hay otro grupo de actores que en este caso son los jóvenes y niños, que ahí no está puesta la palabra niños, pero son jóvenes y niños que tengan un plan de vida y esa capacidad de decidir su futuro. Después pasamos ya más como al tema de cómo medirlos y ahí se dio como una discusión más amplia y como todo el mundo dijo no, pero todo el mundo como puso en la mesa lo difícil que es llegar a medir esto, pero un poco partimos de la base de que estos temas de medición son temas de procesos circulares en donde siempre se tiene como una visión a futuro, pero siempre se tiene también en cuenta el contexto y la historia de la comunidad en donde estamos entrando. Y es un proceso en donde ojalá para medirlo haya grupos de control para mirar si realmente la intervención que se está siendo efectiva en esa comunidad. Esto es como, se hizo como en una línea, pero realmente el tema es circular, como les acabo de decir. Entonces un poco como lo que se hace es como un diagnóstico sociodemográfico participativo con la comunidad. Ahí se define como una línea de base, unos instrumentos cualitativos y cuantitativos, hay una triangulación de percepciones todo el tiempo y hay un diseño participativo de un plan de mejoramiento, también un nivel de participación de los distintos actores durante el proceso y hay un seguimiento a esos planes de mejoramiento, una documentación y una sistematización. Entonces un poco ese es el mapa que hemos venido haciendo con los otros grupos y me gustaría saber ustedes cómo lo ven, si sienten que falta algo, si podemos ir cambiando el orden de cosas, como mirar un poco su percepción. Vale, mira, tenía la pregunta, era como tener claro qué medir y para qué medir, porque a veces hacemos diagnóstico y queremos coger todo y luego decimos qué hacemos con esta información. Entonces, antes de llegar a eso, tener claro qué medir y para qué medir. Yo sobre la primera parte tengo un comentario y me parece que hay un actor que es clave, que es el Estado. Me refiero al Estado en términos de que el Estado es quien define las reformas educativas, el Estado es quien maneja a los docentes, o sea, más en el término de la influencia que tiene sobre la escuela. O sea, más en esos términos como garante de los derechos en esa perspectiva. Es decir, la escuela sola no funciona sin los requerimientos, sin las reformulaciones que de alguna manera prestan los entes del Estado. Creo que esa articulación debe contribuir a que la escuela tenga mejor calidad y que lo que ahí se haga sea más pertinente socialmente. O sea, de esa relación entre las organizaciones de base y la educación, ¿sí? Creo que debe contribuirse a mejorar la calidad de las escuelas, tanto en términos de los insumos como de los resultados, ¿sí? Digamos como... Y también a que la escuela sea más pertinente socialmente, que no esté de espaldas a la realidad, sino que sirva a la sociedad. Una de las personas del grupo 2, Javier creo que era, decía que a él le parece que el tema de educación y desarrollo de base no debería tener en cuenta la educación formal, sino informal, porque cuando se tiene en cuenta solo la formal se meten temas como los que tú estás hablando de calidad, de otro tipo de indicadores y él siente
que el tema de desarrollo de base y los resultados esperados en desarrollo de base en educación tienen que ir por otro lado, entonces debería ser más enfocado hacia la educación informal. O sea, la educación de la base o la educación de la escuela, pues que estamos con ambas, es distinto. No, les quería como poner sobre la mesa porque fue una discusión que se dio en el segundo grupo cuando estábamos hablando precisamente de calidad. Pues algo que yo quería aportar es que pues creo que la base también, pensando en que no estamos hablando solo de Colombia, sino en general de todas las instituciones que por lo menos están en Red América, es que debíamos tener claro cuál es la educación que queremos, porque a veces pues todos apuntamos a lados distintos y por querer hacer más hacemos menos o hacemos daño desde lo que hacemos. Entonces, si no nos organizamos y si todos no tenemos la misma mirada de la educación que queremos, pues no sabemos qué resultados esperamos. Creo que... Un comentario sobre el tema de evaluación que me parece también importante es que sí es importante que nosotros tengamos unos mecanismos de evaluación para mirar lo que está pasando, pero lo importante es que ellos construyan, ¿quiénes son ellos? Las organizaciones de base, todos esos actores, mecanismos para poder evaluar si están avanzando o no. Es decir, siempre pensamos en términos de nosotros, de que nosotros somos los observadores que estamos mirando el fenómeno. De lo que se trata es que ellos efectivamente generen esa capacidad de autoevaluarse y de reflexionar para que sigan avanzando. Entonces yo creo que no solamente se trata de construir esos elementos, sino también un conjunto de mecanismos de evaluación para cada uno para las organizaciones de base, para las escuelas. Mira, yo pienso que también es importante tener unos indicadores con los que se puedan medir resultados, de acuerdo al contexto donde se trabajan, porque tenemos que tener bases con las que podemos medir qué es. Y igual no podemos descartar la educación formal, porque ellos manejan las competencias y la educación se basa en las competencias, entonces la evaluación debe tener indicadores claros de qué es lo que podemos medir con evaluación. Yo quisiera notar que es importante que en la medición se incluyan indicadores de impacto como de largo plazo, porque finalmente vincular a la organización de base para que se involucre en el mundo de la escuela debe generar impactos que sean sostenibles y de largo plazo. Vuelvo a la misma de tener claro qué medir, cómo medir y también qué hacer con eso. Porque listo, tenemos claro qué medir, cómo medir, leo lo que dice ahí, hacemos una triangulación de la información, hacemos una sistematización, todo queda muy bien. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cuándo lo documentamos? Esperamos 10 años a que ya se documentó, se hace la sistematización y en tangible se hace el análisis, sabemos que el error es esto y cómo formulamos esa evaluación que tenemos que salió mal en esto, digamos que las tareas o las acciones a seguir, ¿cuáles serían? ¿En qué tiempo? ¿Esperamos 10 años, 5 años, 1 año? Hay unas que son a mediano, a corto plazo, entonces saber también con el tiempo que hay unas que se hacen de un día para otro y hay otras que se hacen a 10, a 5, pero pues que sea muy rápido ese tema de ejecución, no esperar mucho tiempo.